Desactive la cámara, Brian. Listo, muchachos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profe, gracias. Buenos días. Bueno, la clase pasada estamos en la presentación de unas infografías, quedaron algunos pendientes, ahorita los voy a llamar a ver qué hicieron, que nos van a presentar, porque ya debemos darle continuidad a nuestra otra parte de la clase. Vamos a seguir con el tema de empresas, entonces yo haré una presentación sobre lo que son los requisitos, la forma de, más que todo lo que nos da la Cámara de Comercio, como los requisitos de constitución, aspectos tributarios, y procederemos a la siguiente actividad, que es constituir una empresa con unas características que cada uno pues irá a definir, pero pues debemos primero terminar acá esto. Les voy a hacer el Profe, yo llamado. tengo que decirte algo. Señora, Yo tengo que comentarte algo. ¿que con qué? No le entiendo. Que tengo que comentarte algo. Señora, Es coménteme. que mira que en el momento que yo iba a subir el foro la semana pasada, ¿Sí? no me dejaba subirlo. O sea, yo lo iba a subir los tres y me sacaba de la página pues, de la universidad y todo eso. Y los volví a subir y no me dejaba. Bueno, yo ahorita revisamos lo del tema de subir la actividad, entonces yo reviso qué hace falta o cuál es el problema. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. No hay problema. Ustedes voy a llamar aquí a lista, entonces me contestan ahí. Acuña López Brian David. ¿Está por aquí o no está? Aguirre González. Profe, es que está tratando de ingresar, es que se le dañó el teléfono, ahorita estaba ahí en clase. Ok. Aguirre González Michael Aurelio. Arenas Fonseca David Santiago. Banderas Aguirre Estefanía. Presente, profe. ¿Listo? Barrero Díaz Eduard Camilo. ¿No está Barrero? Bernal Cometa Yani Eliana. Campos Vargas Stephanie. Acá. ¿Está Stephanie? Sí, profe, acá. Listo.
Cortés Ramírez María Fernanda. Presente, profe. David Ojeda José Julián. Presente, profe. Forero Ángel Helen Natalia. Presente. García Reyes Andrés Camilo. Herrera Coronado Charon. Presente. Lisca Gutiérrez Dana Valentina. Ok. Montoya Barrera Nigeli Geraldine. Presente. Peña Herrera Jennifer Yuday. Ráquira García Andrés Felipe. Presente, profe. Listo. Ruiz Rodríguez Ana María. Ruiz Rodríguez Ana María. Ah, listo, ya. Salamanca Rodríguez Pedro Pablo. Presente. Suárez Cuellar Dayan Caterín. Toscano Solán Angie Lisset. Está ahí, ¿cierto? Angie Toscano está. Sí. Presente, profe, señora. Usma Manrique Brandon Camilo. Presente. Rodríguez Galvis Juan Felipe. Presente, profe. Pérez Abella William Alejandro. No lo veo. Vamos a mirar acá en el chat. Listo. Bueno, entonces aquí tengo que estaban pendientes Acuña López. Bueno, Acuña no está. De los que llegaron. Profe dice que está en sala de espera. Voy a ver. Espérame que ya lo voy a recibir. Los voy a ver. iPhone de Brian salí aquí. Brian ya está por ahí, Brian Acuña. Bueno, de dentro de los que están presentes y me hacían falta, dice García Reyes Andrés Camilo. Andrés Camilo García Reyes. Ah, pero no está acá. Espera un momento. Lisca Gutiérrez Dana Valentina. Dana, su presentación o su infografía. Dana. Mire, porque el resto. Toscano Solana Angie Lisset presentó la vez pasada, aquí me parece que no. No, señora, ya comparto pantalla. Bueno, digamos que ya nos faltan poquitos y ya los que no se presentaron hoy ya no. Entonces, porque ya tenemos que avanzar. Profe, ¿me puedes permitir para compartir pantalla? Espéreme a ver qué dice esto acá. Ay. Creo que la tengo que solamente puede compartir yo. Ah, sí, listo, ya. Sí. Listo. Bueno, la contabilidad pues en el mundo. Todo empieza con la Mesopotamia, que es la más importante, ya que logró dominar el concepto del ser, pues como lo son las multiplicaciones, las divisiones, las sumas. Luego utilizaban tablillas de arcilla
donde se plasmaba la información requerida de los registros contables. También surgieron los signos convencionales, donde se iniciaron los primeros contadores. Luego salió el Código de Hammurabi, que contenía las leyes penales, y luego siguió la escritura. No, mentira. Bueno. Luego salió las aportaciones, que es el empleo, que fue el empleo del sello, que fue del carácter personal, que permitía identificar pues, al responsable. Luego ahí sí siguieron las escrituras geográficas que utilizaban para sus registros contables y que pues quedaban plasmadas en las paredes. Luego surgió el papiro, que era el material que utilizaban que eran utilizados por los egipcios para realizar las escrituras. Luego surgió en Grecia en 1800, que fueron los que realizaron unas técnicas contables. Bueno, de ahí que surgieron los bancos, que eran los bancos, que eran los templos donde encontraban pues información muy importante, y pues también donde se recuperaron placas de mármol. Luego en Roma, que fue que surgió la ley de los 12 tableros, las 12 tablas. Bueno, luego ahí salió Benedetto, que fue el primer autor que estableció el método de la partida doble en 1484 de la Mercantil Perpetua. Luego, Simon Steve, que fue el que consideró pues, una temática, bueno, él consideró una temática, no me acuerdo, bueno, contabilidad, sí, no me acordé de eso, se me pasó. Luego siguió, bueno, la contabilidad en Colombia, que todo inicia con la precolombia, que no, pues no se conocían las escrituras alfabetos. Bueno, luego siguió los incas, que llevaban cuentas de los lagos con nudos que presentaban cifras. Los chinchas, que eran los que pintaban sobre su cuerpo. Y los conquistas se realizaban por medio de trueques en mercantil. Luego siguió la conquista, que fue la llegada de los españoles, que obtuvieron de la corona múltiples concesiones, que dio comienzo a la explotación. Luego siguió la colonia, que fue la partida doble en América de 1591, que ordenó llevar la contabilidad por partida doble. Bueno, ahí surgió un autor muy importante que fue el rey Felipe II. Luego surgió la República del Contador Profesional. Y pues después de la independencia se siguieron utilizando las medidas contables traídas por los españoles. Luego siguió la legislación contable, que es la etapa actual, en 1921, que se organizó la contaduría general con el fin de reglamentar el funcionamiento de la contabilidad. Y luego se organizó la Academia la Academia Colombiana de Contadores Públicos, que fue la ley, si no estoy mal, 1400 de 1960, que reglamentó la profesión. Y por último están las NIF, que pues son las normas internacionales de información financiera, que son las que permiten analizar los estados financieros de la compañía. Luego siguen las escuelas del pensamiento contable. Bueno, las escuelas del pensamiento contable que eran las que defendían la libertad de la producción del mercado. Bueno, son unas escuelas muy influyentes en la ciencia económica. Bueno, las escuelas clásicas. Está la primera, que es la teoría contista, que proponía el principio de la personalidad moral de la empresa, y pues también se distinguían de los propietarios. Luego está la teoría del propietario, esa nace en la Gran Bretaña, y también, bueno,
y uno de sus principios era que, bueno, era que ellos manejaban el funcionamiento del movimiento de las cuentas. Luego sigue la escuela Lamborda, que su objetivo pues era llevar a cabo el control de las empresas, mostrando pues el resultado de sus operaciones. Y de ahí sigue la escuela personalista, que se interesaba más en conocer las relaciones establecidas por la empresa con terceras personas. También está la escuela contratista, que pues define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondos de valor. Luego siguen las escuelas económicas, que pues esta escuela proporcionaba con fuerza la aparición de las dimensiones económicas. Y pues una de las características de ellas era el reconocimiento del valor económico en las transacciones comerciales. Bueno, entonces ahí está la neocotista, la mercantista, la monetista, la marxista y neoclásica. Las escuelas neocotistas. Pues en Europa, en la Central Europa, bueno, trataba sobre las actividades económicas antes, durante, después de la actuación de la empresa. La Inglaterra, que trataba sobre la énfasis de la práctica contable antes de sacar pues, sus conclusiones. Luego está la italiana, la que propone la división de doctrinas administrativas. Luego está la francesa, que trataba sobre las estadísticas económicas, financieras y jurídicas. Y por último está la alemana, que era bueno, el profundizar el concepto del valor pues, en una empresa. Y listo, hasta ahí termino. Listo, gracias. Bueno. Profe, sigo yo. ¿Quién me habla? Brian, ya pude Listo. conectarme. Listo, sí señor, hágale. ¿Están viendo pantalla? Todavía no. Ahora sí. Todavía no. Ahora sí. Listo. La historia de la contabilidad empieza en Mesopotamia en el año 4500 a.C. y en Mesopotamia es de gran importancia ya que logró dominar por completo los conceptos de multiplicaciones, divisiones y las empleaban en tablillas de arcilla. En Egipto, en el año 3600 a.C., se da gracias a las actividades marítimas, mercantiles y al desarrollo de las relaciones con pueblos vecinos. En Grecia, en 1800 a.C., desarrollaron una técnica contable en cada templo, la cual poseía tesoros del Estado, teniendo en cuenta las cuentas en placas de mármol. En Roma, en el 800 a.C., que legislaba la recaudación de tributos. Europa medieval, debido a casi la total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas desaparecieron y se desarrollaron en Europa prácticamente de cero. La historia de la contabilidad en Colombia. En la etapa precolombina predominaban tres culturas desarrolladas a la actividad contable. Era común llevar cuentas de los tributos, y llevaban las cuentas con lazos y nudos. En la etapa de la conquista, con la llegada de los españoles, se inició una actividad económica, la cual dio comienzo a la explotación, no solo de los recursos naturales, sino también de los aborígenes. En la etapa de la colonia,
Después de la independencia se continuaron usando las técnicas de los españoles de acuerdo con las organizaciones de Bilbao, las cuales no trajeron modificaciones, las cuales nos llevaron modificaciones a la estructura económica. Etapa actual. En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organizó una candidatura de Hacienda con 5 contadores bajo nombramiento oficial. 30 años más tarde se constituye la Corte por cuentas de oficina y en 1873 se elabora el Código Fiscal, la NIF en Colombia. Es una señal de la evolución del país en el marco actual de la globalización, caracterizada por los tratados de libre comercio y acceso a los mercados internacionales. Es fundamental la estandarización del lenguaje contable. Favorecen las transparencias corporativas en consecuencias a un compromiso estratégico de la comunidad empresarial. Es hablar del mismo idioma financiero. De ahí la relevancia de la adopción de la NIF en Colombia. Escuelas contables. La escuela teórica, alguien entrega y alguien recibe un valor. Los terceros tienen relaciones con el propietario a través de la empresa. El propietario puede ser codeudor. Y las escuelas y las teorías. Teoría contista, teoría del propietario, escuela lombarda, escuela jurista y escuela controlista o materialista. La teoría contista el precursor es René de Laporte en 1685. Pretende explicar y justificar las reglas de quien rigen los movimientos. La teoría del propietario es un antecedente de la denominada teoría de la agencia, la escuela lombarda. La escuela lombarda, separación entre unos libros y la vinculación de notaciones económico-administrativas para llevar las cuentas. Y las etapas son de la escuela del pensamiento contable a la escuela del pensamiento contable pero básica. Y las etapas del pensamiento contable, la primera etapa son los primeros registros contables. La segunda etapa es el surgimiento del desarrollo de la partida doble. La tercera etapa es la difusión e implantación de partida doble. Y la cuarta etapa surgen diferentes corrientes del pensamiento contable. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. A ver, ¿quién de los que está aquí hace falta? Venga, a ver, yo miro. Porque es que hay unos que no están, pero yo miro acá. Creo que ya todos casi. Los que no están son los que no. Yo, profe, yo falto. ¿Quién? Juan Felipe Rodríguez. Listo, por favor. Regáleme un segundo y me conecto desde el computador porque no sé, desde el celular no me dejó abrir Bueno, la cosa esa, profe. Entonces ya estoy accediendo, regáleme 30 segunditos que ya estoy entrando. Profe, ya, para que me admita, por favor.
¿Ya, profe? Sí, señor, ya se ve. Muy bien. Listo, señora. Entonces, pues comenzamos con la historia de la contabilidad. Comenzamos por Mesopotamia, 4500 años antes de Cristo, en donde logran dominar el concepto del cero, las fracciones, las multiplicaciones y las divisiones que contribuyeron a simplificar la actividad contable. Comienzan a utilizar algunas tablillas de arcilla, principalmente para poder plasmar información pertinente a los registros comerciales. Comienzan a emplear el código de Hammurabi y comienza a usarse el sello de carácter personal. Creo que se lo vi, se lo investigué aparte y creo que era para saber quién hacía los registros en las tablas. Después seguimos con Egipto, 4500 años antes de Cristo. Los pictogramas y jeroglíficos eran usados para los registros contables y mercantiles que quedaban plasmados en las lápidas, paredes y papiros. También en Egipto se crean los funcionarios encargados de inspeccionar el registro de operaciones y la recaudación de tributos. Continuamos con Grecia, 1800 años antes de Cristo, en donde se encuentra abundante información contable en santuarios y templos, en donde se detallan ofrendas de los fieles en placas de mármol. Eso fue encontrado por arqueólogos. Después continuamos diciendo que el principal aporte de los griegos a la contabilidad fue el sistema jurídico de las leyes de Solón, que incluían aspectos relacionados con las funciones administrativas y la base de sus usos contables. Se continúa con Roma 800 años antes de Cristo, en donde los romanos desarrollan un sistema de recaudo de tributos y transacciones, también crean el Nexum, desarrollan la ley de las 12 tablas, realizan la creación del Códex y la Adversia. Después ya viene la contaduría como profesión, en donde el señor Benedetto Cotrugli estableció el uso del método de la partida doble, y aparte se establece que el comerciante debe usar 3 libros: el borrador, el diario y el mayor, en donde la información del borrador se tiene que pasar al diario y del diario al mayor. Continuamos con ya la época de la contabilidad moderna, que tiene sus inicios con la publicación del libro Tractus 11 de Luca Pacioli, en donde dedica 32 capítulos al tratado de cuentas de contabilidad utilizando la partida doble. Otro aporte significativo lo realiza Simón Stevin, quien afirma que la contabilidad merece un serio estudio científico, considerando la contabilidad como un instrumento de control de gestión de la empresa. Bueno, ahora ya pasamos a la historia de la contabilidad, pero en Colombia. Comenzamos con la etapa precolombina, las culturas desarrolladas. La primera, la mexicana, los aztecas, que llevaban las cuentas de los tributos que recaudaban a sus tribus sometidas. Después seguimos con la peruana, que son los incas, que llevan las cuentas en lazos con nudos que representaban pues las cifras. Por último, tenemos la colonia Chipcha, que eran los de Colombia, cuyo comercio se realizaba por medio del trueque de las mercancías que registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes. Ya después viene la parte de la conquista, la etapa de la conquista, en donde se sabe que los conquistadores obtuvieron de la corona múltiples concepciones, lo que dio comienzo a la explotación, no solo de los recursos naturales, sino también de los
de los aborígenes. En 1552, Carlos V nombra a Rodrigo de Albornoz como el contador real de estas tierras. Continuamos con la etapa de la colonia, en donde llega la partida doble en América en el año de 1592. El rey Felipe II ordena llevar la contabilidad por partida doble, resaltándose la influencia italiana en la contabilidad española. Continuamos con la etapa de la República y el contador profesional. Es allí donde se da el surgimiento de la República. No trae cambios en las, no trae cambios en las estructuras socioeconómicas. Después, en la etapa de la legislación contable, en 1821, se organiza la Contaduría General. 40 años más tarde se constituye la Oficina General de Cuentas. En 1863 se elabora el Código Fiscal. En 1956 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Después tenemos las normas internacionales de la Unión Financiera, o por sus siglas NIF. El país debe comenzar la preparación y adopción de estándares internacionales que le permitirán el acceso a mercados capitales con empresas del mismo sector a nivel global. Y por último tenemos la parte de las escuelas del pensamiento contable, que ellas dan cuenta del componente teórico de la contabilidad y tratan de explicar su finalidad. Tenemos que se dividen en tres: las escuelas clásicas del pensamiento contable, las escuelas económicas del pensamiento contable y las escuelas contemporáneas del pensamiento contable. Comenzamos con las escuelas clásicas. Esta es como que se subdivide en 5. En la escuela lombarda, la teoría del propietario, la teoría contista, la escuela personalista y la escuela materialista. Las escuelas clásicas tienen sus inicios a finales del siglo XVII, con una serie de cambios que modificaron las relaciones económicas predominantes en el mundo capitalista y además las doctrinas económicas. También encontramos que acontecimientos como la revolución industrial y el cambio de las estructuras feudales hicieron que el capitalismo comercial evolucionara hasta llegar a convertirse en capitalismo industrial. Como consecuente, el desarrollo de una doctrina basada en el análisis económico, al cual se le denominó el sistema clásico, de allí su nombre. Continuamos con las características, que pretende explicar el funcionamiento de las cuentas, tener alguna relación entre la administración y la economía de la empresa. No aparece de forma clara el concepto de valor económico, ni pretende formular teorías basadas en tal concepto sobre la contabilidad como cuerpo de conocimientos. Por último, dice que no aparece de forma clara la utilidad de la disciplina para la toma de decisiones. Continuamos con las escuelas económicas del pensamiento contable. Esto también se subdivide en 5. El neocontismo económico europeo, el neocontismo económico francés, la escuela alemana de economía europea, la escuela económico-deductiva norteamericana y el neocontismo en Estados Unidos. La expansión de la economía en el siglo XIX y principios del siglo XX, los objetivos de la información contable están orientados a aspectos económicos de la actividad empresarial. También encontramos que el estudio sistemático de la historia de la contabilidad moderna comienza a mediados del siglo XIX, en donde los italianos fueron los pioneros en la elaboración de las teorías más o menos científicas basadas en la relación entre la contabilidad y la administración de empresas como tal. Las características de estas escuelas. La primera, aparece el concepto de valor económico como elemento consustancial de la contabilidad. También surge el periodo económico de la contabilidad,
en Centro Europa, que es Francia, Alemania e Italia. Surgen las escuelas neocontistas y se realiza la adaptación científica de las ciencias matemáticas, filosóficas, económicas y del comportamiento al pensamiento contable. Ya para terminar, están las escuelas contemporáneas del pensamiento contable, en donde encontramos que se da la disminución del interés por la medición de la riqueza y de la renta, surgiendo la preocupación por los usuarios y objetivos de la información financiera. También se da la determinación de la utilidad de los actuales y posibles elementos de los estados financieros, en donde ha sido la única tarea empírica durante los últimos años. Tenemos que la evolución del concepto de usuarios de información financiera que se incluyen como punto de partida en las declaraciones conceptuales de la disciplina. La discusión de los objetivos de información financiera es un punto básico de las aplicaciones contables que determinan la orientación de sus reglas. Ya para terminar, encontramos que una nueva consideración sobre el carácter científico de la disciplina contable, que se configura como una distinción entre la teoría general y las aplicaciones de la contabilidad. Y ya, eso es todo, profe. Muchas gracias. Dice que quiere seguir María Ruiz. María Ruiz. Anda por ahí. María Ruiz es la que está proyectando, ¿cierto? Sí, profe, pero como que ya tiene problemas con el micrófono. Se acerca más al micrófono, se le escucha pasito. Que sí, profe, pero pues creo que ya tiene problemas con el micrófono. Eso que lo tiene cerrado. Nos escucha María. No la estoy escuchando. Profe, Sí. ya hablé con María y me dijo que es que no le está funcionando el micrófono. Listo, no. Entonces, que me muestre la infografía, bájela entonces. María, muéstremela. Listo. Esa es la primera parte.
La segunda parte. Listo, esa es. Esa es la que me va a mostrar, ¿cierto? Listo, dejémosla así mientras tanto. Y, bueno, esa es la otra parte. Bien. Listo, no hay problema. Sí, yo vengo acá. Listo, no hay problema. Entonces, ya sé que la hizo. ¿Alguno más que vaya a presentar algo? Porque ya vamos a hacer aquí como otra. Creo que ya todos. Bueno. ¿Cómo les fue subiendo la actividad? ¿La pudieron subir esta infografía? Coméntenme porque es que estoy viendo acá en plataforma que me aparecen una cantidad de personas ahí, solo me vienen a aparecer ustedes. Sí, profe, yo la subí sin problemas. Sí, listo. No, profe, pues yo fui la que te dije que no pude. Espérenme en reviso. Dice que es que ya le aparece, estaba hasta el 6 de marzo. Venga, la pongo aquí 12. Hoy hasta la medianoche. Y acá en restricciones. Ustedes son. Venga, a ver, yo miro el grupo. AM02. Y guardar. Listo, me dice que son 22 y que enviaron 15. Entonces, voy a mirar las entregas. Aquí, según esto, hace falta Michael Aurelio Aguirre, hace falta David Santiago Arenas, que no están, Yaneliana Bernal, que tampoco están. Estoy revisando acá, no estoy proyectando. María Fernanda Cortés, entonces por favor súbala, ya la dejé hasta hoy a medianoche. Dana Valentina Lisca también súbala, que le hace falta. Jennifer Yuday Peña también. Daya Catherine Suárez también hace falta y ya no más. Entonces está hasta hoy a medianoche para que la puedan subir. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces, por favor, suben la actividad hoy los que hacen falta. La de abrir para que puedan subirla los que hacen falta. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar del tema de empresas. Les voy a enviar por WhatsApp unas 2 fotos donde hay un cuestionario. La idea es que lo puedan ir diligenciando, o sea, puedan ir haciéndolo y en la próxima clase me van a mostrar cómo les fue con ese cuestionario. Este cuestionario les va a hacer preguntas acerca de, voy a leerlo, estoy proyectando nada. Dice en la antigüedad, o sea, un poquito de historia, ¿quiénes hicieron los primeros registros contables? Entonces ahí hablan un poquito de lo que hicieron en la infografía. Luego, segundo, ¿a quién se le atribuye el sistema de partida doble? Entonces es el tema de Lucas Paciolo. Luego, ¿cuál fue la primera institución donde se enseñó la contabilidad en Colombia? Entonces lo consultan. ¿Cuál fue la primera agremiación de contadores públicos en Colombia? Luego, quinta pregunta, ¿qué es la contabilidad? Sexto, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad? Séptimo, ¿qué es una empresa comercial o de servicios? La idea es que demos ejemplos. Octavo, ¿cómo se clasifican las empresas?
Noveno, cómo se clasifican las empresas según el derecho comercial. Décimo, qué fin persiguen las empresas sin ánimo de lucro. Y la segunda foto, es que como lo tengo aquí en el libro, no lo tengo en PDF. 11, existen empresas de un solo asociado, ¿cuáles son? Entonces vamos a consultar. 12, ¿cuáles son las principales características de una empresa SAS? 13, ¿cuáles son las sociedades de personas? 14, ¿cómo se clasifican los usuarios de la información contable? La idea es que hagan como un documento Word y lo que puedan colocar en cuadros, lo que puedan colocar en imágenes, lo hagan también. ¿Listo? Luego sigo acá. 14, ¿cómo se clasifican los usuarios de la información contable? 15, ¿cuál es la multa que se le puede imponer al contador público la Junta Central de Contadores? 16, ¿qué se entiende por contador público? 17, en la actualidad existen contadores públicos autorizados en ejercicio de sus funciones. Pues todo eso lo van a consultar. 18, ¿qué se requiere para que la contabilidad sea financiera? 19, considera que ha sido sesgadas al error las decisiones que se han tomado con base en una contabilidad fiscal. 20, la contabilidad local es autónoma, justifique su respuesta. 21, ¿cuál es el campo de acción del profesional de la contaduría pública? 22, ¿cuál era uno de los mayores argumentos acerca de la conveniencia de la ley 1314 de 2009? Pronto ahí no se ve también el 4, pero es ley 1314 de 2009. Entonces esas 22 preguntas ya se las voy a enviar acá por el chat. Yo igual las voy a colocar el material que ahorita les voy a proyectar en plataforma. Lo voy a colocar en plataforma para que lo vean. Listo, entonces, un segundo. Que las voy a enviar de una vez o si no después se me olvida. A ver, ¿dónde los ubico? Ustedes ahí tienen los dos, creo que el grupo se llama Contabilidad 10 y 15. Entonces ahí está. Sí, ahí está. Entonces esa es la actividad que van a hacer para que me comiencen a mostrar la próxima clase cómo les fue con eso. Entonces también hacen el documento Word, que tenga imágenes, que tenga clasificaciones, ¿sí? Para que de pronto no se torne solo teoría, sino si tienen cuadros donde puedan colocar la clasificación de las empresas, lo hacen y demás. Les voy a proyectar entonces en este momento, bueno, hago la aclaración de la actividad. Solamente la van a hacer, o sea, la van a hacer los que no han subido lo de las infografías, ya abrí para que la puedan subir hasta hoy a medianoche. Esta actividad que estoy dejando ahorita, que es la de las fotos, es de la semana 4. Entonces deben adelantarla y la próxima clase socializamos y ya pueden, yo les doy después la fecha para subirla. Y lo que les voy a mostrar ahorita es parte de los requisitos que se van a tener para crear una empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una actividad de empresa donde por grupos van a crear una empresa y vamos a llenar una serie de documentos que son el tema de constitución. Entonces voy a proyectarles acá un documento que se tiene pasos para crear empresa de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es la entidad que en Bogotá nos da el registro mercantil, quiere decir la autorización para que nosotros podamos ejercer el comercio. Listo. Entonces esta primera es como una infografía, digo yo así, pero es un PDF de la Cámara de Comercio. Ya les voy a proyectar, les voy a hablar un poquito de él, para que vayamos viendo cómo es el tema de las empresas. Entonces, no podría existir contabilidad si no hay una unidad económica. Por favor, me dicen si ven mi pantalla. Sí, señora, ahí se Sí, está señora. viendo. Listo, entonces, no podría existir contabilidad si no hay una unidad empresarial.
En Colombia y específicamente en Bogotá, la Cámara de Comercio es la que se encarga de darnos como ese aval de que nuestra actividad económica que creamos o la unidad de negocio que creamos es una unidad de comercio legal. Por eso todas las empresas o en su mayoría, porque hay unas excepciones, deben registrarse ante la Cámara de Comercio. Si ustedes realizan actividades comerciales, actividades de servicios, actividades industriales, actividades financieras, tanto como personas naturales como personas jurídicas, pues deben registrarse ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos da un número que es el que nos permite a nosotros tener eso que se llama Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal. Este documento, como ustedes lo ven, pues nos lo piden en todo momento, ¿cierto? Para hacer un contrato, para actualizar los datos en los bancos, para celebrar ya sea presentarnos ante una licitación, nos piden la Cámara de Comercio. Esto es lo que determina que no tenemos una empresa falsa, ni que estamos haciendo actividades ilícitas en donde hay empresas fantasma, quiere decir que no están debidamente constituidas y están ejerciendo actividades. Entonces, este documento nos va a servir para eso. La Cámara de Comercio en su fase, ellos tienen algo que se llama la fase de emprendimiento. Ellos allá asesoran a los empresarios a la hora de crear la empresa. Entonces uno puede ir allá y decir, bueno, ayúdenme en el tema de creación, nos ayudan en el tema de la idea, de cómo debemos ubicar la actividad, bueno, qué necesitamos para eso. Pero cuando ya nosotros tenemos la idea y vamos a crear la empresa, entonces hay una serie de pasos que ellos dicen que debemos hacer para poder cumplir. Dice, la calidad de una empresa no solo se mide por el nivel de ventas o por los indicadores financieros, sino por el cumplimiento de sus obligaciones legales. Una empresa que cumpla con la normativa aplicable a su actividad económica da la imagen de seriedad y confianza que se requiere para hacer negocios con sus clientes y proveedores. Por ello, las personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales o mercantiles tienen la obligación de matricularse en el registro mercantil, lo que yo les decía. El registro que tiene por objeto ya la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales exigir esta formalidad. Entonces, el registro mercantil es un documento público que quiere decir que cualquier persona con el número de NIT o con su número de cédula puede sacar una Cámara de Comercio y verificar que realmente qué actividad usted hace, cuál es su dirección, a qué se dedica, cuáles son, si usted tiene activo el registro mercantil, el último año renovado, etcétera. Dice, beneficios de estar matriculado y de renovar tu matrícula mercantil. Pues dice que su empresa tendrá un único nombre, podrá realizar negocios más fácilmente con otras empresas o personas. Tendrá acceso a múltiples programas de apoyo y acompañamiento empresarial que le ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá. Le permite demostrar su calidad de comerciante. Entonces, lo más importante de tener el registro mercantil es que nos permite demostrar que somos comerciantes. Le da reconocimiento para contratar y ser proveedor de MIPYMES formales. Tendrá mayor posibilidad de obtención de créditos y accesos a otros servicios financieros formales. Podrá ejercer su actividad económica con tranquilidad y protección legal. Dice, recuerde, la renovación de la matrícula mercantil debe realizarla durante el primer trimestre del año. Quiere decir que si hoy estamos a 12 de marzo, entonces las entidades tienen hasta el 31 de marzo para hacer la renovación de la Cámara de Comercio. Cada año se debe renovar este documento. El registro de la matrícula mercantil y la renovación tiene un costo y el valor a pagar depende de los activos reportados. Por eso infórmese con anterioridad. Entonces ellos acá tienen una tabla de tarifas de acuerdo al nivel de activos que tenga la empresa. Si, por ejemplo, yo me creé con 900,000 pesos de activos, pues es el rango que yo voy a buscar dentro de mi tarifas y pues normalmente arranca como en 46,000 pesos el tema del registro. Estos trámites los puedes hacer a través de nuestros canales virtuales. Ellos tienen activos toda la parte virtual para hacer lo que es la inscripción, pero igual hay que ir a formalizar a la Cámara de Comercio cuando ya se tenga el acta o los estatutos de la empresa. Bueno, digamos que dice que indique el tipo de empresa más adecuado para su emprendimiento. Entonces clasifica las personas. Para usted poder pertenecer o crear empresa, usted debe establecerse si lo va a hacer como persona natural o lo va a hacer como persona jurídica.
Entonces, como persona natural, es aquel individuo que actuando en su propio nombre se ocupa de manera profesional de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La persona responderá con todo su patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica. Una vez inscrita la persona natural en el registro mercantil, sigue siendo la misma persona, solo que adquiere la condición de comerciante por desarrollar de manera profesional una actividad comercial. Entonces, si por ejemplo yo me dedico a la comercialización de partes de vehículos o me dedico a la comercialización de prendas de vestir, por ejemplo, alguno de ustedes, entonces, ¿cómo se va a registrar ante la Cámara de Comercio? Entonces, se registran con su nombre y el nombre de la actividad comercial. Usted puede ponerle un nombre a su establecimiento o a su local. Y ese va a ser el registro como persona natural y la Cámara de Comercio le va a dar un número de registro mercantil. Dice que no pierde ninguna de sus calidades, usted sigue siendo usted, pero obviamente ya con una calidad de comerciante ante la Cámara de Comercio. La segunda forma que existe es a través de la persona jurídica. Dice que es una organización o grupo de personas a la que la ley reconoce potestad para contraer obligaciones, adquirir derechos y ser representada judicial y extrajudicialmente. Es independiente y diferenciada de cada uno de sus miembros. Las personas jurídicas de carácter comercial se clasifican de la siguiente forma. Entonces, aquí hay parte de lo que nos están pidiendo en el cuestionario. Les dejé ahí las fotos. Sociedad limitada es una de las formas. Sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada y empresa unipersonal. Realmente en la actualidad se crean mucho estas sociedades por acciones simplificadas o esas que denominamos SAS. ¿Por qué se crean más esas? Porque es una empresa que se constituye muy fácil, puede crearse con un solo individuo, quiere decir que ustedes pueden crear una SAS solamente donde ustedes sean los únicos dueños y lo podemos hacer mediante acta de constitución y es muy fácil el registro ante la Cámara de Comercio siguiendo pues obviamente la minuta del acta de constitución, se llenan todos los datos y usted puede constituir solo una empresa. Digamos que por eso esta sociedad pues es, digamos que tiene una característica muy especial y es que se puede crear con un solo propietario y mediante acta privada. Quiere decir que realizamos una acta y con todos lo que son los estatutos nos presentamos y ya quedamos constituidos como sociedad. Pero pues obviamente una persona jurídica no va a llevar, no va a ser el nombre de ustedes, sino va a llevar el nombre de una empresa. Entonces yo digo ejemplo SAS, ese se llama mi empresa. Entonces ese ejemplo SAS es el que va a ser una persona jurídica que tiene unas características propias, va a tener un representante legal que puede ser ustedes mismos y va a tener las características propias de la empresa, que es capacidad para contratar, ¿cierto? Y para ofrecer servicios también, y bienes y servicios. Por otro lado tenemos el establecimiento de comercio. Yo puedo ser una persona jurídica, pero también puedo registrar un establecimiento de comercio. Como un elemento estructural de la organización empresarial, este es el definido en el Código de Comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Listo. Entonces, yo también puedo registrar, por ejemplo, yo voy a decir en mi nombre de la empresa es Ejemplo SAS, pero mi establecimiento de comercio se llama Ejemplo SAS Centro o Sucursal Centro. O puedo decir oficina principal, o puedo colocarle cualquier nombre. Y ese establecimiento de comercio también se registra ante la Cámara de Comercio. Si yo solo voy a tener una oficina en donde voy a desarrollar mi actividad, pues solo desarrollo como una persona jurídica, pero sin establecimiento de comercio. Dice acá que encontrará las diferencias entre persona natural y jurídica. Dice el registro como persona natural ante la Cámara se hace a título personal y lo identifica como comerciante. La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque puede utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio. Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Jenny Borges y voy a colocar un establecimiento de comercio donde yo vendo computadores, y resulta que vendo computadores Mac, entonces yo le coloco Comercio Mac Center, así, digamos, Comercio Mac Center, o coloco
almacén de computadores, Mac, un ejemplo. Estoy colocando solo ejemplos. No tengo necesidad de, digamos, no estoy colocando mi nombre, pero le puedo dar un nombre a mi establecimiento. Igual estoy registrado como una persona natural. Listo. Aunque puedo utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio o marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso de las marcas es cuando, por ejemplo, yo voy a registrar de pronto una fórmula o algo que me pueden plagiar, entonces la registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por favor, cerramos el micrófono, que lo tenga abierto, por favor. Listo. Bueno, la persona natural responde con la totalidad de su patrimonio, que puede estar conformado con la totalidad de los bienes de la empresa, personales y de su familia. La persona jurídica tiene otras características. La persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente de las individuales que la conforman. O sea, por ejemplo, eso que yo les decía de la empresa Ejemplos SAS. Tienen su propio nombre y deben actuar con tal sin necesidad de identificar a las personas que la conforman. La persona jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones, así como para ejecutar los actos propios de los empresarios. La persona jurídica se identifica con el certificado de existencia y representación legal y el NIT que le fija la DIAN, o el RUT en este caso, que es el documento que reemplazó el NIT. La persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente del patrimonio de los socios, y nacen las obligaciones tributarias de llevar contabilidad y emitir facturación. Dice, después de identificar el tipo de sociedad más adecuado para su emprendimiento, tenga en cuenta estos pasos para registrar la empresa. Lo primero que se hace para registrar la empresa es una consulta de homonimia. Se hace en esta página, que se llama www.rues.org.co. ¿Eso para qué es? Homonimia es, por ejemplo, cuando yo voy a colocar el nombre a la empresa y yo debo averiguar que no haya una empresa con el mismo nombre. Si la hay, pues para poderle hacer la variación a mi nombre de la empresa y que no existan dos empresas con el mismo nombre. Para eso se hace. Se consulta la actividad del código SIU. El código SIU es Código Internacional Uniforme, que tiene que ver con una clasificación que hace la Secretaría de Hacienda a través de su código para darle la actividad económica a la empresa. Esta se puede consultar en línea a través de línea CSE, Cámara de Comercio de Bogotá, or.co y la descripción del SIU. También se debe hacer una consulta del uso de suelos en el caso tal pues de que yo vaya a realizar mi actividad económica en un lugar donde pues pueda estar en peligro de que haya digamos, un desprendimiento de tierras, o que yo vaya a estar en un lugar donde pueda haber inundaciones, por decirlo así. Entonces se hace una consulta del uso de suelos. Esto no va a ser para todas las empresas porque hay algunas que están en arriendo o están en una oficina, por ejemplo, voy a decir en el centro de Bogotá, entonces no tendrá que hacer este tercer procedimiento. Pero sí son consultas que se hacen a nivel general. Lo segundo es el proceso de registro ante la Cámara de Comercio. Entonces, lo primero que se hace es el diligenciamiento del formulario PRERUT que se hace ante la DIAN. Este PRERUT se llena y lo que se hace con él es que se llena toda la información y queda pendiente el número del NIT, que es el que normalmente tenemos para identificar la empresa. Simultáneamente esto, se hace un diligenciamiento del formulario del registro único empresarial ante la Cámara de Comercio, y cuando ya estemos allá con nuestra acta y con nuestros estatutos, entonces ya prácticamente entre las dos entidades, quiere decir DIAN y Cámara de Comercio, nos asignan el número de NIT a la empresa. Eso lo hacen cuando ya ésta le ha revisado el acta y ya ha revisado el otro preformulario del RUT. Entre los dos ya hay una sincronización y ya sale el nuevo RUT. Los estatutos de la empresa pues se deben revisar pues para crear el tipo de empresa. Por ejemplo, si yo voy a crear una empresa unipersonal,
una empresa limitada, una empresa SAS, pues yo debo revisar cuáles son los estatutos para que la proforma y el acta de constitución y lo mismo los estatutos me queden bajo pues el tipo de empresa que yo vaya a desarrollar. El tercer paso que se hace es registrar, proceso de registro ante la Cámara de Comercio. Entonces dice tarifas de registro, entonces pues aquí dice 2018, pero ya la de 2021 está y ahí se consultan pues las tarifas para el registro. El cuarto paso es registro en los sistemas de salud. Normalmente cuando uno constituye una empresa debe registrarse ante la salud, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo afiliar la empresa a la EPS, debo afiliar la empresa a la ARL, debo afiliar la empresa al sistema de pensiones. Quinto, registro en sistemas de riesgos laborales. Entonces también tengo que registrarla ante riesgos laborales, ya que si entra algún empleado, pues ya por lo menos la empresa se encuentra registrada. Lo que pasa es que aquí en Colombia hacemos eso ya de últimas, porque como no tenemos nómina de empleados, nosotros decimos, pero ¿para qué crear eso? Pero normalmente la Cámara de Comercio pide que se haga ese registro inclusive desde antes de tener empleados, porque lo que se hace es el registro de la empresa. En resumen, actualmente contamos con toda la infraestructura. Ustedes, digamos que todo esto se puede consultar a nivel virtual. Están todos los, por decir algo así, los links. Y se puede revisar cuáles son las obligaciones como comerciante, los teléfonos y todo. Pues aquí está. Igual esto se los voy a subir hoy se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí de consulta también para el tema de la materia. Listo. Entonces voy a dejar de proyectar y les voy a mostrar el siguiente documento. El otro documento son los trámites. Estos solo eran los pasos, ahora son los trámites. Vamos a ver si me deja. Ya les voy a proyectar. Listo. Bueno. Me dicen si ya ven otra vez mi pantalla, por favor. Sí, señora. Listo. Esto que dice trámites para registrar y constituir la empresa, pues los hacen 8 pasos. Aquí ya nos nombra parte de lo que ya vimos, que es conforme el nombre del establecimiento según lo que diga el RUES, que es la homonimia que yo les decía, el nombre que desea crear para su empresa. Esto le permite conocer si existen o no otras sociedades o establecimientos de comercio a nivel nacional con el mismo nombre. Segundo, consulte una de sus actividades económicas de acuerdo a lo que vaya a realizar. Si yo me voy a dedicar a la comercialización de prendas de vestir, pues yo entro a esta página y coloco prendas de vestir, por ejemplo, y todavía no me sé el código, y me van a salir una serie de actividades. Con ellas voy a poder determinar en cuál de ellas me encuentro y cuál es el código. Dice, puede encontrar información solicitada para el registro de su empresa como persona natural o jurídica, y la Cámara de Comercio solo certifica 4 actividades económicas. O sea, yo puedo dedicarme a comercializar prendas, a vender computadores y arrendamientos y otra actividad. O sea, puedo tener una actividad principal y 3 secundarias, por decirlo así. Tercero, realice la consulta de la marca en caso tal de que su producto o servicio necesite registro. Por decir algo, yo me inventé un dispositivo el cual cualquier persona me puede plagiar, me puede copiar. Entonces, cuando son cosas así de inventos, o por ejemplo, voy a colocar un ejemplo como es la Coca-Cola. Ella tiene que tener un registro de marca, o si no, cualquier persona pues podría sacar la información. ¿Sí? Podría tomarle la fórmula y copiarla. Y más que todo hablando del tema del logo, el tema de la marca y demás. Cuarto, solicite el registro del único tributario, que es ante la DIAN. Aquí está el enlace. Igual todo esto lo vamos a ver, cómo se llena el RUT, cómo se llena la Cámara de Comercio. Aquí solamente estoy hablando de los pasos. Este se hace ante la DIAN, entonces hay que conocer muy bien o hay que aprender muy bien. El registro mercantil se hace ante la Cámara de Comercio. El registro de la información tributaria se hace ante la Secretaría de Hacienda. El registro mercantil se hace ante la Cámara de Comercio. ¿Sí? Todo digamos que son una serie de documentos que yo debo tener y debo conocer ante qué entidades se realiza el RUT ante la DIAN. Bueno.
Pues aquí dice en el quinto que si es persona jurídica, para la inscripción debe presentar el documento privado. Si la empresa a constituir posee activos totales por valor inferiores a 500 salarios mínimos o una planta de personal no superior a 2 trabajadores y no se portan bienes inmuebles, ver ley 04 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, de lo contrario deberá constituirse por medio de escritura pública. Entonces hay algunas empresas que deben constituirse por medio de escritura pública. Lo que se hace es que como es, por ejemplo, en el tema de las SAS, esa se deja constituir por documento privado. Listo. Bueno, dice, independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también podrá constituir su empresa por documento privado a través de la figura de sociedad por acciones simplificada, con unas características muy particulares que le facilitan la realización de ciertos negocios a quienes pueden aprovecharlas de acuerdo con las formalidades que establece la ley 1258-2008, está la de por acciones simplificadas o SAS. El modelo de documento de constitución puede encontrarse aquí, está en este link, donde ustedes pueden verificar cómo se constituye una SAS. Creo que esa es una de las preguntas que nos hacen en el cuestionario, entonces ahí pueden revisar. El sexto paso es, debe diligenciar el formulario de registro único empresarial, que es el del RUES, que era el que les decía que se hacía casi que simultáneo con el del PRERUT para poder crear como tal su NIT. Pago, si es persona natural, deberá realizar el pago correspondiente a la matrícula mercantil por concepto de inscripción, valor determinado de acuerdo con el valor de los activos, según las tarifas del registro mercantil, y si es persona jurídica, el registro o inscripción de la constitución de la sociedad genera pago por conceptos de derechos de inscripción, matrícula mercantil e impuesto de registros a favor del departamento de Cundinamarca y del distrito capital de Bogotá, que corresponde al 0,7% sobre el valor del capital. Por eso hay algunas empresas que ustedes van a ver que las se constituyen con valores pequeños para que este valor de constitución, pero no de tan caro. Por ejemplo, yo puedo constituir una empresa con el mínimo, con 900.000, con 800.000, también con 700.000, con los valores que yo desee. ¿Por qué? Porque hay unas empresas que dicen, bueno, al menos constituyamos la empresa como para que vayamos arrancando, pero con un valor no tan alto, pues para que tampoco el tema de los registros y las renovaciones salgan costosos. Si es una sociedad por acciones simplificada, el accionista único, el registro o inscripción de la situación de control de la sociedad en el momento de la constitución, decreto 667-2018, causa o genera derechos de inscripción y el impuesto de registro a favor del departamento de Cundinamarca y del distrito capital de Bogotá. El no pago de los derechos de inscripción y el impuesto de registro correspondientes impiden el registro. O sea, no es que yo me iré a registrar a la Cámara de Comercio y no voy a pagar el registro. Si no hay el pago del registro, pues no nos van a dar la Cámara de Comercio. Dice que se hace a través de este enlace, donde dice inscripciones y renovaciones, y nos da la parte de tarifas. Octavo, solicitar el registro de los libros de acuerdo con lo estipulado en el decreto 019 de 2012. Los libros que pueden inscribirse son, para las sociedades comerciales, el libro de registro de socios y accionistas y los de actas de asamblea y junta de socios. Y la otra es entidades sin ánimo de lucro, los libros de asociados y las actas del máximo órgano social, quiere decir la asamblea general. Aquí están los enlaces para la creación de empresa, para el fortalecimiento, iniciativas de clúster, taller pasos para crear y registrar tu empresa. Digamos que la Cámara de Comercio tiene una unidad de emprendimiento que nos permite a nosotros hacer todo el proceso de creación desde la idea de negocio hasta que yo constituyo legalmente la empresa. Entonces, voy a compartirles el último PDF donde voy a hablar de los aspectos tributarios. Listo, voy a volver a compartir. Estos documentos se los voy a colocar en plataforma. Me dicen si ya ven otra vez mi pantalla. Sí, profe. Sí, señora. Listo, entonces los aspectos tributarios, ¿qué va a hacer? Entonces normalmente yo les nombré unos acá que es el RUT, pero aquí ya los coloca pues de una manera como más centrada en el tema tributario. Entonces el primer registro es el registro único tributario, quiere decir que ante la DIAN sacamos el RUT, que es el PRERUT,
que se lleva, que se presenta en la Cámara de Comercio y se diligencia a través de la DIAN. Diligenciamiento del formulario oficial y se realiza la formalización e inscripción. Estas dos cosas se hacen al tiempo y con ellas se obtiene el registro único tributario. Se debe realizar la inscripción del RUT una vez completado el registro mercantil ante la Cámara de Comercio. Segundo, la empresa debe solicitar solicitud de autorización para facturar. ¿Ante quién? Ante la DIAN. Entonces, ¿qué debo tener yo? Mi registro único tributario y diligencia la solicitud a través del, antes, digamos, se hacía a través del decreto del formulario 1302 para solicitar la numeración para facturación. Pero como acabamos de pasar a facturación electrónica, se utiliza el formulario 1876. Digamos que este 1302 se utilizaba cuando utilizábamos papel o facturación por computador. Como ahora todo es facturación electrónica, eso es el nuevo cambio que tiene acá ese paso. Una vez se cuenta con el RUT de la empresa, se debe inscribir o actualizar el RUT del representante legal. Es importante que cuando yo ya tengo el RUT como empresa y sé quién es el representante legal, entonces actualizo la responsabilidad, actualizo el RUT del representante. Entonces, como quien dice, yo puedo tener la empresa que se llama, como les decía, ejemplo SAS, donde Jenny Borges es la representante. Entonces, en mi RUT, como Jenny Borges, tengo que tener una responsabilidad 22 y agregar un correo electrónico. ¿Qué hace esta sincronización? Que en mi RUT voy a aparecer que yo soy o suscribo declaraciones o firmo declaraciones o tengo la representación legal de una empresa, y eso se sincroniza con el RUT y ya aparece la persona ya como representante legal de la compañía. El paso 3 es presentar la declaración de IVA. En el momento en que yo constituyo una empresa, ya estoy obligado a declarar IVA, ¿sí? Independientemente de que no haya vendido todavía, no quiere decir que yo no vaya a hacer o no vaya a cumplir con la obligación. Tengo que hacer todos los registros. La declaración de IVA se hace ante la DIAN y el pago se realiza electrónicamente. Se presenta la declaración de IVA con el formulario número 300 y la declaración es bimestral o cuatrimestral o anual, pues dependiendo del tipo de entidad que se esté manejando o de la clasificación que se haga a través de sus ingresos. Y en el caso de las personas que pertenecen al régimen simple, pues se presentan los anticipos bimestrales y luego anualmente se hace la liquidación del IVA. En la fecha del registro de vencimiento según calendario tributario, teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NIT. Pasamos a la cuarto aspecto tributario, presentar la declaración de impuesto de renta y complementario, los anticipos y declaración del régimen simple para el caso de los contribuyentes que optaron por este régimen. La declaración o presentación del anticipo será para el caso del régimen tributario, se hace ante la DIAN y el pago se puede realizar en las entidades financieras. La declaración de renta o la presentación de los anticipos o declaración del régimen simple debe presentarse en el formulario oficial de la DIAN y presentación anual según calendario tributario y teniendo en cuenta el NIT. La quinta responsabilidad es hacer la autorretención del impuesto de renta y complementario. La declaración se hace ante la DIAN y el pago se puede realizar en las entidades financieras autorizadas para recibir el pago de esta obligación y ubicadas en el territorio nacional. La autorretención a título de renta y complementario debe presentarse en el formulario oficial 350, que es el de retención en la fuente, de acuerdo a lo indicado en el artículo del decreto 1828-2013. Se presenta de manera mensual o cuatrimestral dependiendo de los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el periodo gravable anterior. Tenemos la sexta obligación tributaria, que es presentar la declaración de industria y comercio, que esta se presenta ante la Secretaría de Hacienda y se paga pues en las entidades autorizadas. Actualmente se hace el formulario a través de la página de la Secretaría, a través de la firma también digital que se hace del registro. A partir del 2021, los contribuyentes del régimen simple pagarán su ICA, avisos de tableros y sobretasa bomberil mediante los formularios de este régimen. El ICA debe presentarse en el formulario oficial prescrito por la Secretaría de Hacienda según lo establecido por cada municipio. Quiere decir que para Bogotá funciona de una manera, para Cali funciona de otra, para Medellín de otra. Y anual según la resolución del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y teniendo en cuenta las fechas y el último dígito del NIT. A partir de 2021, los contribuyentes del régimen simple pagarán su ICA, avisos y tableros
tasa bombril bimestralmente y presentarán una declaración anual. El paso 7 es la presentación de las declaraciones de retenciones en la fuente, y la declaración se hace ante la DIAN, el pago se hace mensual ante las autoridades. Los contribuyentes del régimen simple no están obligados a hacer retenciones en la fuente de título de renta y de ICA y no están obligados a practicarlas. Deberán presentarse en el formulario oficial de la DIAN. La declaración permite contener la información del artículo 606 del Estatuto Tributario y se presentan de manera mensual con la fecha de vencimiento, teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NIF. Listo. El paso 8 es presentar la declaración mensual de retenciones en la fuente de ICA, digamos el RET de ICA. Este también se hace a través de la Secretaría de Hacienda y se debe diligenciar en los formularios correspondientes. El 9º es pagar el impuesto predial unificado, pues en el caso de que la empresa que se constituya tenga su propia oficina, digamos que teniendo en cuenta el tema de que si compró, ¿sí? Porque si se está pagando arriendo, pues lo pagará, pues será el dueño del local como tal. Y 10º, la implementación de la facturación electrónica, que es un tema que ya es común, ya es, digamos que ya todas las empresas lo están haciendo. La facturación electrónica es aquella que se hace pues a través del portal electrónico de la DIAN, a través de un operador logístico que tiene todo el tema de hacernos subir la información con unas características. La factura pasa ante la DIAN, es aprobada, se le envía al cliente y digamos que todo eso o la forma en que se factura se hace de forma electrónica. No tenemos, digamos que impresiones o no es válida la factura ya de papel que era la que yo le entregaba a mi cliente y se llevaba y ya, con eso trabajaba, no. Ahora se hace facturación electrónica. Entonces esto que les mostré acá son los 10 aspectos tributarios que se deben tener en cuenta para la creación de una empresa o después de que se constituye, las obligaciones que quedan con ella. ¿Listo? Entonces, les presenté este material para que puedan también tener parte de insumos para hacer el cuestionario. Ustedes recuerden que el cuestionario lo van a ir resolviendo, todavía no lo van a subir hasta cuando yo les indique y lo vamos a socializar la próxima clase a ver cómo me les fue. ¿Listo? Y este material ya se los voy a poner acá en el WhatsApp para que lo tengan y junto con las fotos del cuestionario, pues ya puedan empezar a hacer su actividad. ¿Listo? Entonces ya se nos agotó nuestra clase. Entonces que tengan un feliz día. Gracias por su asistencia. Profe, qué pena, una pregunta. Señora. Es que lo que pasa es que en la semana 3 aparece un taller. ¿Ese taller toca hacerlo? ¿Taller? No, yo no he dejado ningún taller todavía. No sé si será el otro docente. Cuando busquen algo mío, Profe, siempre yo busquen también que te iba a diga... decir lo mismo. Espérenme, ya miro. Espérenme un segundo, mira. Voy a mirar acá en plataforma. Ay, ahora la cerré. Espérenme un segundo. Acá dice, solamente el que tenemos pendiente es el de la infografía. No tengo más tarea yo. Ya estoy hablando de mi parte, ¿no? Entonces voy a proyectar un momento la plataforma para que ustedes vean de pronto y no entremos de pronto en confusiones. Entonces, estoy proyectando mi... Aquí dice, me voy a devolver. Dice Contabilidad General Jenny. Bueno, esta es mi plataforma. Y aquí están los docentes. Dice Jenny, Rodrigo y Mario. Cada uno tenemos acá diferentes cosas. Entonces, como tenemos una aula compartida, entonces cada uno monta cosas. Entonces, todo lo que diga Jenny Borges es lo que ustedes tienen que mirar. Por ejemplo, la semana 2 está la historia de la contabilidad, y está la infografía, dice actividad infografía, Jenny Borges. La dejé solamente para que la vean ustedes, pues porque, o si no, les va a aparecer como una actividad. Entonces, si ven otra actividad, esa no la tienen que hacer, tienen que hacer todo lo que diga Jenny Borges. Actividad infografía Jenny Borges. ¿Sí? Aquí hay un taller, dice semana 3, pero supongo que eso es del otro docente. No sé si fue que a la hora de colocarle, porque mire, ustedes son el AM02. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para esta semana? Entonces, tengo el taller de actividad de la infografía. Y en la semana 4,
Aquí les voy a colocar algo que diga, les voy a colocar algo que diga cuestionario. Y cuando lo socialicemos, entonces lo van a subir, pero van a encontrar algo que va a decir cuestionario Jenny Borges. ¿Listo? Si ustedes ven otra actividad, por ejemplo, este taller 3, no tengo idea, eso debe ser del otro grupo, miren, siempre miren que él coloca aquí el código del grupo. Ustedes son el AM02. Todo lo que diga AM02, eso es lo que les toca a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se presenten confusiones. Entonces, yo voy a colocar algo que se llama el cuestionario, pero eso simplemente es para crear la actividad. Ustedes la única actividad que tienen es lo de la infografía que está aquí, que algunos ya la subieron, o la mayoría ya la subió. Entonces, mire, ustedes son 22 acá, enviados 15, pendientes por calificar 15, pero significa que hay 7 personas que no han subido la actividad. Por eso la dejé hasta el viernes a las 23:59. Si yo llego a dejar alguna actividad, yo les digo, muchachos, estén pendientes de la actividad. Pero es eso. Y casi siempre le coloco mi nombre porque como es aula compartida, el otro profe puede dejar abierta su actividad y usted piensa que esa es la actividad suya. Entonces, por eso estén pendientes de que diga mi nombre porque a todas les coloco mi nombre para que sepan que es la de ustedes. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta más. Entonces el cuestionario en Word para la próxima clase lo socializamos y ahí sí lo subimos a la plataforma. ¿Sí, profe? Exacto, sí, primero revisamos acá y luego subimos en plataforma. Yo lo voy a crear, pero obviamente va a tener una fecha posterior. O sea, por ejemplo, si nos vamos a ver dentro de 8 días estamos a 19, ¿cierto? Yo lo dejo por ahí para el 20. Entonces lo creo y lo dejo para el 20, pero ustedes primero me lo tienen que socializar acá, porque yo les tengo que revisar que eso haya quedado bien y usted hace los ajustes correspondientes y ahí sí luego lo sube. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale. Ahorita pendiente, los que ya hicieron infografía, estén tranquilos. Empiecen a hacer su cuestionario, que ya les envié las fotos y ya les voy a colocar estos PDFs que les socialicé. Vayan trabajando en esa actividad. Apenas yo dé la orden, estaré por el grupo escribiendo, muchachos, suban, hagan tal cosa. Está abierta la actividad. Yo digamos, soy de informar de esa manera. Listo. Entonces, chicos, que pasen buen día, juiciosos. Profe, Hasta luego, señor. la próxima semana tenemos parcial, ¿no? Digamos que podemos dejar como parcial una de las dos actividades que hagamos. Vamos, Las usted me actividades. sustenta su trabajo y ese puede ser su parcial. ¿Listo? Listo, señora. ¿Por qué? Porque ese Gracias, cuestionario profe. trae parte de la historia y trae parte de lo que hablé hoy. Entonces el cuestionario Listo, yo le doy el señora. parcial y yo les digo, esa es su actividad parcial. Es por eso, ojo, a todos traer su archivo listo, que pueda compartir. Si no puede compartir, me dice, profe, realmente no pude compartir, preséntemelo usted ahí, o sea, me lo coloca y yo lo sustento. Eso es lo que se va a hacer. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, entonces que descansen, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Listo, profe, chao, muchas Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Chao.